poco son las 5 y porque, bueno, de todas maneras, recordarle a todos que nuestras charlas quedan grabadas en el Facebook y también después las subimos posteriormente a la página de YouTube. Así que, bueno, sin más, primero que todo, agradecerte a ti, Matías, por querer dar esta interesante charla, por llevarnos además al extremo sur de nuestro país y poder cubrir mejor latitudinalmente lo que es nuestra flora nativa. Muchas gracias. Así que, bueno, sin más, te doy la palabra para que empieces. Ok. Eh, bueno, gracias también a Propa Nativa y a Javiera por haber aceptado mi invitación. Encuentro que es una iniciativa súper valiosa y quería aportar con mi granito de arena. Y eso. Bueno, yo hoy día les voy a hablar sobre la flora de Tierra del Fuego y Cabo de Hornos. Eh, este, esta información nace a partir de mi memoria de título. Yo soy ingeniero en recursos naturales renovables de la Universidad de Chile. Y realicé este proyecto que nace a partir de otro proyecto que realizó la consultora ambiental Biota, que se trataba sobre hacer esta actualización sobre el catastro de los recursos vegetacionales en la región de Magallanes. Y ellos tuvieron la iniciativa de también levantar información respecto a las especies de plantas vasculares que hay en esta zona. Entonces, a partir de eso sale mi tesis y la modifiqué un poco, o sea, la información la arreglé para poder hacer esta presentación enfocada más en las especies de plantas vasculares importantes que hay en la zona. Así que comenzando, bueno, la presentación va a constar de 7 partes. En primer lugar voy a hacer una breve introducción sobre el área de estudio y destacar algunos aspectos importantes sobre la flora más austral del continente americano, que es la flora que se ubica acá en Tierra del Fuego y Cabo de Hornos. Luego voy a presentar algunos pasos metodológicos, no voy a aburrirlos tanto con la metodología eh, dura que se utilizó para hacer esta caracterización, pero sí algunos pasos importantes que hay que considerar. Algunos resultados relevantes en cuanto al comportamiento de la flora y vegetación, similitud y diferencias que hay entre las formaciones que hay en la zona. Luego voy a hablar de especies que considero importantes, eh, ya que la flora igual no es menor, son hartas especies y no podría hablar de todas las especies en la charla, así que acoté un poco la información y estas son las especies más comunes, algunas con algunas características de interés humano que pueden interesarle, así que eso. Y finalmente algunas conclusiones o apreciaciones respecto a la flora de Tierra del Fuego y Cabo de Hornos. Bueno, a modo para introducir, el área de estudio se restringe a las provincias de Tierra del Fuego y Antártica chilena, en la parte continental de la provincia de Antártica chilena, que es solamente la comuna de Cabo de Hornos. En el mapa podemos ver que esta es la parte de Chile más austral, lo que coincide con América, es la parte más austral de todo el continente. En amarillo podemos ver la provincia de Tierra del Fuego, que incluye la parte chilena de la Isla Grande de Tierra del Fuego y los fiordos al norte de la cordillera de Darwin. Y en azul tenemos la comuna de Cabo de Hornos. Bueno, la geografía de este lugar es bastante compleja y diversa. Existen muchas islas, archipiélagos, cordones montañosos, muchos glaciares, lagunas, ríos, algunas zonas emblemáticas de este territorio son la Isla Grande y Tierra del Fuego, con esta línea divisoria político-administrativa bastante arbitraria, que igual determina aspectos de la flora. Voy a hablar de eso más adelante. Tenemos también la cordillera de Darwin, la isla Navarino, donde queda Puerto Williams, y el archipiélago de Cabo de Hornos. Una de las características más relevantes también de esta zona es que muchas de sus superficies se encuentran en algún grado de protección. Eh, en el norte de la isla Grande Tierra del Fuego hay dos islas que son el Monumento Natural Los Pingüinos y el Bien Nacional Protegido Isla Contramaestre. También tenemos el Monumento Natural Laguna de los Cisnes, la área privada protegida Caruquinca, el Bien Nacional Protegido Río Paralelo, el Parque Nacional Alberto Angostini, el Parque Nacional Cabo de Hornos, el Parque Nacional Yendegaya, el área privada protegida de Parque Omora y el Bien Nacional Protegido del Río Róbalo Navarino.
Toda esta área en su conjunto representan más del 40% de la superficie del territorio, lo que es súper destacable y si lo comparamos con otras regiones del país que tienen muy poco territorio protegido es bastante peculiar para la zona. Bueno, encuentro la importancia de la flora vascular de Tierra del Fuego y Cabo de Hornos. Quería presentar estos dos mapas. El primero a mano izquierda es con la Antártica al centro. em, para destacar la cercanía que hay de toda Sudamérica hacia el continente antártico. Y la zona más cercana es la de Tierra del Fuego y Cabo de Hornos. Sí, me gusta igual dar vuelta al mapa y ver como Tierra del Fuego como la cima de Sudamérica. Y también porque, claro, de toda la riqueza de plantas vasculares que destaca este continente, que tiene la mayor diversidad de plantas vasculares en las zonas tropicales. Las especies que se encuentran entre el fuego de Cabo de Hornos son las únicas que pueden resistir las condiciones extremas que implica estar tan cerca de la Antártica. Entonces, de ahí ya se la importancia de estudiarlas. Y por otro lado, existen hartas relaciones filogenéticas entre las plantas que se ubican en Tierra del Fuego y Cabo de Hornos con las que están emplazadas en Nueva Zelanda y también en todas las islas del Círculo Polar Subantártico. Esto es por la fragmentación de Gondwana que ocurrió hace 80 millones de años atrás y también por el más reciente transporte de semillas y esporas por las corrientes eh, oceánicas y de vientos que hay en la zona. Cabe recordar estas corrientes ecuatoriales subtropicales que determinan el intercambio de corrientes de viento entre la parte sur de Oceanía y Chile y también esta corriente circumpolar subantártica que determina las el transporte, las rutas de transporte de aves marinas y existen harto intercambio de semillas de plantas vasculares. Por ende, para entender bien cómo ha evolucionado las plantas vasculares en todo el círculo polar subantártico, es crucial saber qué especie hay en Tierra del Fuego y Cabo de Hornos, como interés a nivel mundial. Si bien existe gran protección de superficies del territorio, como mencionaba anteriormente, más del 40% de la superficie, sí existen amenazas que dificultan el normal desarrollo de la flora vascular en la zona. Existe ganadería en zonas estepáricas al norte de la isla Grande de Tierra del Fuego, extracción de turba en zonas donde hay turberas de sphagnum. La minería igual ha empezado a avanzar en la zona, especies invasoras de plantas y animales. El caso del castor es bastante emblemático ya, como este roedor de gran tamaño modifica ecosistemas enteros. Hay derrames ocasionales de petróleo, incendios forestales que han ido en aumento por el alza de las temperaturas y madereo en zonas donde hay bosques de Nothofagus pumilio, que es la lenca. Bueno, en cuanto a la metodología, bueno, a grandes rasgos yo lo que tuve que hacer fue buscar datos de plantas vasculares y sus coordenadas geográficas para poder eh, saber cómo se distribuyen estas especies en el espacio. La primera fuente de información es básicamente revisión bibliográfica. Saqué bastante información de líneas bases de flora que están disponibles en la plataforma del CEIA, eh, revisiones de género, también revisiones de familia y especies que nos puse ahí, estudios científicos y libros de flora. Por lo particular de la zona, existen botánicos de talla mundial que han visitado esta zona y me enorgullece mucho haberlo incluido en mi base de datos en blanco y negro. Aquí al medio está Carl Skolberg, un botánico de origen sueco que hizo expediciones en la Patagonia y aportó con sus conocimientos. Visitó la zona en 1903, 1904, si no me equivoco. Este es el botánico que describe la planta Sophora toromiro, una planta extinta en la naturaleza, originaria de Isla de Pascua, y también describió Santalum fernandesianum, otra planta extinta que es originaria de Juan Fernández. También visitó la zona Charles Darwin, quizá el naturalista más influyente a nivel mundial, entre 1832 y 1834. Y bueno, yo quiero destacar a esta bióloga de origen estadounidense que se llama Ray Natalie Prosser de Goodall. Me gustó mucho aprenderme el nombre. Y esta
bióloga, se radicó en Tierra del Fuego y aportó con mucha información. Entre el 60 y el 80 realizó en la zona más de 16 campañas en terreno, muchas colectas, y aportó a este libro que tenemos a mano izquierda, de David Moore, con ilustraciones de plantas vasculares. Bueno, también destacar el trabajo de David Moore, que es este personaje que está abajo de Carl Skorberg, y escribió este libro en 1983 que se llama Flora of Tierra del Fuego, que es el compilado más completo que existe hasta la fecha sobre plantas vasculares de esta zona. Incluye las descripciones morfológicas de las plantas, su distribución espacial, con mapas de cada una de las especies, las ilustraciones de Ray Natalie Prosser de Godal, y además incluye información sumamente valiosa de nombres comunes asociados a comunidades indígenas, yaganes y selknam. Si bien no sé la distinción de qué nombres son yaganes y qué nombres son selknam, eh, creo que nunca he visto una información tan completa respecto a nombres comunes como lo he visto en este libro. Y cuando hablo de las especies más adelante en la presentación, incluir los nombres comunes que están en este libro. También destacaré el trabajo de Edmundo Pisano, un botánico oriundo de Punta Arenas, que publicó más de 50 artículos científicos asociados a flora y vegetación de Tierra del Fuego, y todos estaban disponibles en los anales del Instituto de la Patagonia. Y también el trabajo de Clodomiro Marticorena, que junto a otros botánicos publicó en 1995 el Catálogo de la Flora de Magallanes. Bueno, la otra parte de esta recopilación de antecedentes para tener datos de plantas y su ubicación geográfica fue ir a terreno. Fuimos entre 2017 y 2018 en 5 campañas del proyecto que había mencionado anteriormente, de Biota, y colectamos más de 500 especímenes, los cuales tuvieron que ser determinados. La determinación de la especie no es fácil porque la información está bastante disgregada. Tuve que utilizar libros de flora, revisiones de géneros, ilustraciones del Instituto de Botánica Darwinian que están disponibles en su plataforma cuando la página no se cae. Los cuales son estas ilustraciones que tengo acá al medio de la presentación. Utilicé para los nombres los que están disponibles en el catálogo de Flora Vascular de Chile, de Rodríguez et al. Y la base de datos de Global Plant de JSTOR, que no es de libre acceso, hay que pagar para eso. Pero básicamente mi sistema para determinar la especie era buscar las ilustraciones y los libros de flora, comparar eso con la colecta que realizamos en terreno, y después confirmar la identidad de la planta mediante esta base de datos que tiene ejemplares con los cuales se describieron las especies por primera vez, escaneado y en alta resolución. Entonces esa era la manera de corroborar las identidades de las especies. Y fue una pega bastante larga, pero muy entretenida. Bueno, en cuanto a la vegetación que hay en Tierra del Fuego y Cabo de Hornos, yo adopté el sistema de formaciones de vegetación que propuso Gajardo en 1994. Existen otros sistemas, pero a mi parecer Gajardo es el que más se adecua a la situación real que hay en Tierra del Fuego y Cabo de Hornos. Hay una publicación de Luri Pliskov que también propone un sistema, pero se basa en datos meteorológicos, y en la zona hay muy pocas estaciones, entonces prefiero usar a Gajardo. Y bueno, en la zona se describen 7 formaciones de vegetación, de las cuales voy a hablar más adelante. Pero son la estepa patagónica de Magallanes, que está en morado en la cartografía. En verde tenemos el bosque caducifolio de Magallanes. En azul tenemos el bosque siempreverde de Magallanes. En celeste el bosque matorral turboso de Navarino. En amarillo el matorral periglaciar. En naranjo las turberas y el desierto frío de Cabo de Hornos, que es la formación de vegetación más austral del continente. Y en rosado, en pequeño, las turberas y estepas pantanosas magallánicas. Bueno, con todos estos datos que yo recopilé, formé una base de datos de 28.183 registros en total. El proyecto mismo, impulsado por Biota, aportó con 3.336 registros. Declaraciones de impacto ambiental aportaron con 15.471 registros. Estudios de impacto ambiental con 4.151 registros. El libro de David Moore aporta con
2.618 registros. Los anales de la Patagonia con 743 registros y otros trabajos de investigación con 855 registros. Con eso elaboré el catálogo de la flora y pude sacar información valiosa sobre esta. Bueno, en todo este territorio es posible encontrar 86 familias, siendo las más diversas Poacea con 115 o sea, especies, Asteraceae con 97 especies y Cyperaceae con 43 especies. Un total de 245 géneros, siendo los más diversos Carex, Senecio y Poa, y un total de 585 especies, la que equivalen al 57.4% de la flora regional y al 10.7% de la flora de Chile, incluyendo taxas inferiores que son formas, variedades, subespecies. Bueno, en cuanto al origen de las especies que se encuentran en Tierra del Fuego y Cabo de Hornos, quiero mencionar el gráfico a la izquierda, que bueno, el 83.6% de las floras de origen autóctono son originarias de Chile y el 15.19% de las floras son de origen alóctono, con solamente 3 especies endémicas, lo cual se contradice bastante con lo que ocurre a nivel nacional y es básicamente por esta división político-administrativa que es bastante arbitraria. Hay especies que son endémicas de la isla Grande de Tierra del Fuego y de Tierra del Fuego en sí, pero como existe esta división se comparte con Argentina automáticamente, entonces el endemismo es bastante bajo. Y a la derecha tenemos el gráfico de categorías de conservación. La mayoría de las especies no han sido evaluadas o sea, por el difícil acceso que hay a la zona en realidad. Cabe destacar que el proceso de asignación de categorías es básicamente gente propone especies y aporta con conocimiento para clasificarlas, pero no hay como un fondo o algo para ir a investigar sobre esta especie. Entonces el 95.7% de las especies no están evaluadas. Tenemos 21 especies en preocupación menor, una especie con datos insuficientes, una especie casi amenazada y 2 especies vulnerables. Bueno, ahora voy a hacer como un breve resumen de las formaciones de vegetación, sus cualidades y cuáles son las especies, o sea, cuáles son las riquezas de flora de Cahuén. Ya, bueno, en primer lugar tenemos la estepa patagónica de Magallanes. Esta es una formación que se ubica en la parte norte de la isla Grande de Tierra del Fuego. Tiene una fisonomía homogénea, con amplias superficies de arbustos y gramíneas cespitosas y en mechón. Ahí podemos ver una imagen satelital donde, claro, no se ven ni formaciones boscosas ni turberas como si hay en otras partes de esta área. Y acá podemos ver también esta fisionomía homogénea de césped y en lugares focalizados hay arbustos. Y en esta formación es posible encontrar 68 familias, un total de 188 géneros y 373 especies, la que equivalen al 63.9% de la flora del área de estudio. Más al sur tenemos el bosque caducifolio de Magallanes, que es esta zona entre la estepa patagónica de Magallanes y los bosques siempre verdes, y también incluye la parte norte de la isla Navarino. Esta formación predominan comunidades de bosques de notofagos pumilio, la lenga, y tenemos formaciones turbosas bien localizadas. Hay extensas turberas en la parte sur de la parte chilena de Isla Grande Tierra del Fuego. La imagen igual está oscuro, pero ahí se ven manchones rojos extensos. Y en esta formación es posible encontrar un total de 71 familias, 185 géneros y 432 especies, lo que equivale al 74% de la flora del área de estudio y es la formación con mayor diversidad. Más al sur tenemos el bosque siempreverde de Magallanes, que se restringe a la zona del seno almirantajo. Son bosques hidrófilos en una distribución en mosaico con bosques caducifolios, turberas y superficies sin vegetación. Predominan bosques de Nothofagus betuloides y también Nothofagus antártica, que son el coigüe de Magallanes y el ñirre respectivamente. Y en esta zona es posible encontrar 69 familias, 171 géneros y un total de 343 especies, lo que equivale al 58.7% de la flora del área de estudio. Tenemos
Después, el bosque siempreverde matorral turboso navarino es una formación que se encuentra en la parte sur de la isla de Navarino y en fiordos cercanos, antes de llegar al archipiélago de Cabo de Hornos. Son bosques marginales de notofagus betuloide de dosel bajo, eh, inserto en un paisaje de matorral turboso y superficies rocosas sin vegetación. En esta formación es posible encontrar 67 familias, 144 géneros y 266 especies, lo que equivale al 45,5% de la flora del área de estudio. Luego tenemos el matorral periglacial, que son estas comunidades arbustivas o arbóreas bajas que se distribuyen en torno a glaciares. Se restringe esta formación a zonas aledañas a la cordillera de Darwin y satelitalmente podemos ver estas grandes masas de glaciares que influencian bastante en la vegetación aledaña. En esta formación es posible encontrar 55 familias, 111 géneros y un total de 186 especies, lo que equivale al 31,8% de la formación, o sea, de la flora del área de estudio. Después tenemos la turbera y el desierto frío de Cabo de Hornos. Esta es la formación más austral del continente, como había mencionado anteriormente. Incluye el Parque Nacional Cabo de Hornos y es un paisaje vegetal de mínima expresión eh, entre grandes extensiones de roca descubierta y en zonas localizadas y protegidas del viento es posible encontrar turberas, matorrales turbosos e incluso bosques. Acá en la imagen podemos ver cómo en zonas de protegida el paisaje es básicamente desprovisto de vegetación y en las quebradas hay bosques que igual son eh, bastante grandes, por decirlo. Alrededor también hay turberas, esos manchones amarillos. Y en esta formación es posible encontrar 57 familias, 120 géneros y un total de 192 especies, lo que equivale al 32,9% de la flora del área de estudio. Finalmente tenemos las turberas y estepas pantanosas del archipiélago magallánicos, que es una formación muy poco representativa en la zona. La mayoría de la formación se encuentra fuera del área de estudio. La fuerte exposición a vientos determina que la vegetación se restrinja a turberas, matorrales bajos, turbosos y bosques en condiciones locales favorables. Se destaca en esta formación la presencia de algunos bosques localmente dominados por Pygmalion nubiferum, que es el ciprés de las Huaytecas. Y en esta formación es posible encontrar 44 familias, 74 géneros y un total de 92 especies, lo que equivale al 15,8% de la flora del área de estudio. Bueno, acá vemos en el mapa las distribuciones de la flora. Como había mencionado anteriormente, el bosque caducifolio Magallanes en verde es la formación con mayor diversidad de especies y la formación con menos diversidad de especies es la que tiene menor extensión dentro de todas las formaciones, la turbera y estepa pantanosas de Magallanes, en esta zona con 92 especies. Y la estepa patagónica de Magallanes es la segunda formación con mayor cantidad de especies y vemos cómo a medida que se aleja de la área de Isla Grande y Tierra del Fuego, la diversidad disminuye. Por otro lado, si comparamos los registros con el acceso a las formaciones de vegetación, la estepa patagónica de Magallanes es considerablemente superior en cuanto a registros si los comparamos con las otras formaciones. En esta formación fue posible encontrar un total de 17.981 registros y en esta formación hay bastantes caminos, entonces el acceso es más fácil y por eso se explica en parte la gran diferencia de registros, mientras que en las zonas más alejadas los registros van disminuyendo. Eh, bueno, si comparamos el origen de las especies de las formaciones de vegetación, vemos que existen 4 formaciones que tienen alrededor de un 15% de especies alóctonas. Igual van bajando. El bosque matorral turboso de Navarino tiene alrededor del 9,8% de las especies son de origen alóctono. Y podemos ver también que existen 3 otras formaciones con muy pocas especies alóctonas que alcanzan alrededor del 2 o 3%. Lo paso rápido porque lo agregué mejor en el mapa.
Y claro, las especies que se asocian a la isla grande de Tierra del Fuego tienen un mayor porcentaje de especies de origen alóctono, mientras que las que se asocian a los fiordos y canales de Tierra del Fuego tienen un menor porcentaje de especies alóctonas, pero igual tienen especies alóctonas. Entonces, es importante hacer esta diferencia. Entonces, se puede dividir el área básicamente en dos, si consideramos el origen de la especie. Por otro lado, en cuanto a las categorías de conservación, es sumamente particular el hecho de que, si bien en esta zona más del 40% de la superficie se encuentra con algún grado de protección, el 95,7% de las especies no han sido evaluadas. Entonces, es bastante contradictorio esta situación y a mi parecer destacable para que se sepa. Eh, y bueno, finalmente yo con todos estos datos lo que hice fue un análisis, comparar las formaciones en cuanto a su flora. Y como los datos no fueron, son de distintas campañas y no existe como, eh, claro, hay distintas fuentes. Para agregar toda esta información utilicé un índice, el coeficiente de similitud de Yacar, donde utilicé esta fórmula. A es la flora de una formación y B es la flora de otra formación, las que estoy comparando, mientras que C son la flora que comparten estas formaciones. Este coeficiente va de 0 a 1. 0 es cuando la flora entre las dos formaciones no se parecen nada, no comparten taxones, y C es cuando comparten todos los taxones, perdón, y si da 1, todos los taxones están compartidos entre estas formaciones. Bueno, los valores más altos, como es de esperarse, son entre formaciones contiguas. El valor más alto es entre el bosque caducifolio de Magallanes con el bosque siempreverde de Magallanes. Pero claro, entre formaciones que están una al lado de la otra, los valores son bastante altos, mientras que los valores más bajos son entre las formaciones que están más alejadas, entre las turberas y estepa pantanosa de Magallanes con la estepa patagónica de Magallanes, con el bosque caducifolio de Magallanes, son valores muy cercanos a ceros, lo cual determina nuevamente esta división entre la flora que hay en la isla Grande de Tierra del Fuego y la flora que hay en los archipiélagos más al sur. Bueno, ahora voy a hablar de algunas especies importantes. Esta parte de la presentación es básicamente, eh, quiero mostrar características morfológicas de la especie. Adjunté las ilustraciones que están disponibles en la página de Darwinian, y a la derecha tengo las distribuciones que fueron conseguidas con la base de datos que elaboré. Bueno, en primer lugar tenemos Notofagus antártica, también conocida como ñirre, y incluida en el libro de Moore como chark o quechan. Eh, es una especie arbórea que alcanza los 4 metros en la zona máximo, es localmente, perdón, entre 3 y 15 metros. Son hojas deciduas con este borde lobulado, crenados los márgenes de la hoja. Forma matorrales y arbustos solitarios distribuidos en toda el área de estudio. Se encuentran todas las formaciones. Tenemos también el Nothofagus pumilio, que es la lenga. Forma bosques deciduos, la hoja se cae. Tiene estos lóbulos bastante bien formados, dobles. La hoja tiene pelos y pueden alcanzar una altura de 30 metros y son dominantes donde están. Tenemos Nothofagus betuloides, que es el coihue de Magallanes, perdón. Son árboles que pueden alcanzar los 20 metros. En algunas zonas tienen forma de arbustos de 1 o 2 metros, son bastante moldeados por las condiciones climáticas. No se encuentra en la estepa patagónica de Magallanes, pero sí tiene una distribución bastante amplia. Y son dominantes o localmente dominantes en bosques siempreverdes. Tenemos también Dreamis winteri, que es el canelo, variedad winteri. Es un árbol que puede alcanzar los 20 metros de altura con esta flor blanca distintiva.
Es localmente dominante o codominante en bosques de notofagos betuloides, el coihue de Magallanes, y se asocia principalmente a zonas bajas con abundante agua. Tenemos el Maitenus magellanica, que es conocido como leña dura. Estos son árboles o arbustos de hasta 7 metros de altura. Eh, los árboles presentan un tronco de un diámetro alrededor de 25 centímetros y se distribuyen en bosques de Nothofagus, muchas veces asociado con Dreaming Winteri y a veces codominante. Eh, su hoja es cerrada y son bastante duras, son de consistencia coriácea. Tenemos Maitenus disticha, conocido como Maiten chico o racoma. Es un arbusto pequeño, se distribuye en estas tres formaciones. Eh, Puede alcanzar los 20 centímetros de alto y se asocia bastante a bosques de Nothofagus. También cabe destacar la presencia de Maitenus boaria en dos zonas de Isla Navarino. Esta es una especie característica del bosque esclerófilo y también de bosque siempreverde, pero quería incluirlo para destacar que extrañamente hay Maitenus boaria también en esta zona. Bueno, también encontramos Chiliotrichum diffusum, la mata gris. Esta es probablemente la especie más común en toda Tierra del Fuego y Cabo de Hornos. Es una esterácea de capítulos con flores liguladas, las flores externas de lígula blanca y las flores internas son tubuladas de color amarillo. Tiene este aspecto grisáceo y de ahí su nombre común. Por otro lado tenemos Lepidophyllum cupresiforme, la mata verde, que es localmente dominante al norte de la estepa patagónica de Magallanes. Puede alcanzar los 60 centímetros de alto y tiene esta hoja bastante parecida al ciprés de las Guaitecas, de ahí su epíteto específico cupresiforme. Tenemos también Senecio cantifolius. Senecio era uno de los géneros más abundantes en la zona y eran bastante, entonces incluí este que es bastante común. eh, Tiene estas flores liguladas de color blanco y puede alcanzar los 90 centímetros de alto. Se distribuye en zonas húmedas de diversas comunidades y predomina igual en las formaciones del sur de Tierra del Fuego y Cabo de Hornos. Tenemos también Hieracium murorum, que lo incluí porque fue un descubrimiento de esta propia investigación. Esta especie no estaba descrita para Chile y es de origen europeo, ¿sí? Una planta alóctona y la encontramos en Isla Picton. Volax cespitosa, mejor dicho, es una especie que forma estos cojines bastante de 20 centímetros de alto y alrededor de 50 centímetros de diámetro. En la ilustración podemos ver esta hoja que a simple vista no se ve, pero es bastante bonita. Tiene estos indumentos en la parte central y un peciolo bastante grande si se compara con la hoja. De forma, claro, estos cojines bien densos de plantas eh, se atribuyen a zonas húmedas del límite de crecimiento de la vegetación, pero también en un tipo de vegetación que David Moore declara como el páramo magallánico, que son básicamente de vegetación arbustiva pequeña. También tenemos Volax gumífera, que es esta otra apiácea. Estas dos últimas especies son de la familia Apiaceae, o sea, sí, perdón. Bola espumífera alcanza los 75 centímetros de alto y un diámetro de 135 centímetros, más grande que la especie anterior, y se distribuye por toda Tierra del Fuego, a excepción de la parte oeste, en esta zona de los archipiélagos. Tenemos también en Petrum rubrum, que es el brecillo también conocido, es una especie de la familia Ericaceae. Puede alcanzar hasta los 40 centímetros de largo. Es una especie más bien arbustiva de pequeño tamaño. Tiene las hojas con un margen revoluto, son bastante brillantes
y tiene este fruto, una drupa, que es de un color rojo bastante intenso y es bastante común también verla en toda Tierra del Fuego. También tenemos a Colobanthus quitensis, que la quise poner porque es una de las dos especies que llega hasta la Antártica. Eh, Esta especie se distribuye en zonas con alta humedad. En zonas costeras es por sobre de justo la línea donde se marca por la marea alta. Es una especie de la familia Caryophyllaceae, tiene estas hojas opuestas, bastante pequeña y alcanza y forma unos cojines de 7 centímetros, 10 centímetros a lo más. Y claro, tenemos un registro bastante austral en el archipiélago Diego Ramírez, que son los registros más australes que se incluyeron en la base de datos. Tenemos Hebe ellíptica, que es un arbusto que pertenece a la familia Scrofulariaceae. Ahora está esa familia en el catálogo de Rodríguez et al. Está incluido como planta ginacea. Y bueno, estos arbustos se distribuyen en acantilados y zonas rocosas costeras. Está bastante presente en el archipiélago Cabo de Hornos y en zonas con exposición al mar. Y tiene estas flores blancas bastante llamativas y pueden alcanzar una altura de alrededor de 3 metros y en David Moore se menciona que puede alcanzar los 6 metros de altura. Quería incluir esta especie de la cual ya se habló en otra charla de este ciclo, Scarcelaria uniflora, el zapatito de la Virgen, que tiene esta parte de la flor o sea, el laióforo, si es que no me equivoco, lo aprendí en esa charla, que es comestible y tiene una relación con, eh, con la perdicita, que es una especie de ave que se encuentra en esta zona y se la come. Es de sabor dulce, si es que no me equivoco, y se distribuye en la parte norte de la isla Grande de del Fuego, eh, a los bosques abiertos de Chilotrichum diffusum, que era la mata gris, pero también se encuentra en el matorral periglaciar. También tenemos Rubus geoides, también conocido como el miñe miñe. Es una especie de fruto comestible de la familia Rosaceae. Eh, Esta especie eh, tiene unos tallos de entre 6 y 70 centímetros. Se restringe a áreas húmedas y a zonas sombreadas, en praderas, matorrales y claros y márgenes de bosques. Otra especie que tiene un fruto comestible es Ribes magellanicum, la zarzaparrilla. Es una especie de arbusto que puede llegar hasta los 4 metros de alto. Tiene estas bayas comestibles y se distribuye en toda la zona de Tierra del Fuego y está también en Cabo de Hornos. A excepción del extremo norte, que no está tan distribuida, pero igual hay ejemplares avistados, y en el oeste. Fucsia magellanica, también conocida como chilco, es otra especie con frutos comestibles. Son estas bayas que cuando están bien maduras, a mi parecer son bastante ricas. Y se distribuyen en estas 4 formaciones que se ven en la cartografía. Hay una estrecha relación entre esta planta con picaflores, ya que lo polinizan, picaflor chico hay en esta zona, y se distribuye en claros y márgenes de bosques, especialmente bosques mixtos siempre verdes, con árboles siempre verdes y árboles de hoja decisiva, y en zonas costeras de bosques de Dreamy Winteri con notofago, específicamente. También podemos encontrar en el área de estudio viola magellanica, que es una viola con flor amarilla, bastante bonita, que puede alcanzar los 16 centímetros de alto. Sus hojas son reniformes, florece entre noviembre y marzo y se asocia especialmente a zona húmeda en matorrales, pero también existe en claros de bosques de notofagus. Otra especie de viola es la viola reichei, que es bastante parecida a la viola magellanica, pero esta
Claro, puede alcanzar los 20 centímetros de alto y su lámina, su hoja es más orbicular, pero igual tiende a ser reniforme y se asocia a suelos de bosque de Nothofagus pumilio, que es la lenga. Puedo encontrar también en esta zona una planta bastante peculiar que es la Drosera uniflora de la familia Droseraceae. Esta especie la quise incluir porque es una planta insectívora. Tiene estas hojas con pelos de color rojizo y que tienen una glándula en la punta. Aquí los insectos, que no estoy seguro qué tipo de insectos son, pero los insectos se posan ahí y quedan atrapados y la planta digiere estos insectos. En la foto podemos ver los frutos que son cápsulas, no la puede ver en flor, tiene una flor blanca y se distribuye en alrededor de todas las formas, o sea, está presente en todas las formaciones de vegetación, no debiera estar en la estepa patagónica de Magallanes, por eso ese punto que hay es en una zona muy cercana al bosque caducifolio de Magallanes y se asocia principalmente a turberas de sphagnum y zonas húmedas y dominadas por plantas en cojín. También es posible encontrarla en estos lugares. Es bastante, comparada con la siguiente especie, es mucho más fácil de encontrar y es bastante pequeña. La siguiente especie es Pinguicula antártica, que es otra especie que también es insectívora. Tiene esta flor blanca, es una planta más bien pequeña y se concentra en comunidades de briófitas. El sistema que utiliza eh, para atraer insectos es básicamente, o sea, no sé si atraer, pero los insectos quedan atrapados también en pelitos que hay en la hoja, que son de color verde, y son digeridas por esta planta. Otra planta bastante peculiar que se puede encontrar en esta zona es Arachnidis uniflora, que es la flor de la araña. Esta planta es de la familia Corsiaceae y esta planta no produce, no hace fotosíntesis. Adquiere carbono de hongos que se encuentran en sus raíces y, y claro, tiene esta forma bastante alienígena, a mi parecer, este color. Y en la zona es posible encontrarla en dos formaciones, en el bosque caducifolio de Magallanes y en el bosque matorral turboso de Navarino. Bueno, en cuanto a las orquídeas que es posible encontrar en esta zona, incluir solamente dos, es posible encontrar 5 especies de orquídeas. En primer lugar tenemos Chlorea magellanica, que es la orquídea de Magallanes. Esta especie se distribuye en la estepa patagónica de Magallanes y el bosque caducifolio de Magallanes. Puede alcanzar una altura de 40 centímetros y florece entre diciembre y febrero. Se asocia bastante a praderas húmedas y en matorrales abiertos de Chilotrichum diffusum. También tenemos Conorchis lesoni, a palomita o azar. Esta es una especie de orquídea que tiene mayor distribución que la anterior. Está presente en casi todas las formaciones de vegetación. Presenta una flor blanca y una altura que puede alcanzar los 35 centímetros. Sus hojas son de un color verde brillante y se asocia a bosques de Nothofagus, matorrales húmedos de Chilotrichum y de Nothofagus antártica. También es posible encontrar en praderas húmedas al lado de rocas. También tenemos Filesia magellanica, conocida como el coicopihue. Esta es una especie que puede alcanzar los 3 metros de altura. Tiene raíces adventicias y se distribuye en bosques de Dremis winteri, bosques de Notofagus y también bosques de ciprés de las Huaytecas. Otra especie que quería incluir es Marsimospermum grandiflorum, que es una especie de la familia Juncaceae. Puede alcanzar los 50 centímetros de alto y esta es una especie que tiene unos rizomas bastante grandes en comparación con la planta, si se puede ver en la ilustración, y se asocia a praderas, pantanos, praderas húmedas, pantanos y turbas, y es localmente dominante. Festuca gracilima, que es el coirón dulce o coirón fueguino, es probablemente la gramínea más común en la estepa patagónica de Magallanes.
es dominante en esta zona y forma extenso césped. Puede alcanzar una altura de 20 centímetros y sus láminas son filiformes. Es una característica bastante... Pero igual los pastos se parecen bastante entre ellos, hay mucha diversidad de podáceas, entonces quería poner igual la especie más dominante y algunas especies características también, como Poa flavelata. Poa flavelata es una especie que se distribuye solamente en las turberas del Distrito Frío de Cabo de Hornos. Está en el archipiélago de Diego Ramírez y esta es una especie que puede alcanzar los 70 centímetros las láminas pueden alcanzar los 70 centímetros de largo y se asocia a costas rocosas, acantilados y algunas formaciones pantanosas. También tenemos Deschancia antártica, que es la otra especie que ya está en la Antártica. Es localmente dominante en algunas zonas de la estepa patagónica de Magallanes. Puede alcanzar los 15 centímetros de alto, entre los 2 y los 15 centímetros de alto. Eh, y se asocia a arenas costeras, zonas húmedas cerca de arroyos y matorrales del Lepidophyllum cupriciforme, que es la mata verde que había mostrado al comienzo. Bueno, en cuanto a los helechos que es posible encontrar en el área de estudio, tenemos Blestium magellanicum. Esta es una especie que puede alcanzar los 50 centímetros de alto. Tiene hojas lanceoladas, son bastante duras y está en bosques abiertos de Dremis winteri y algunos bosques abiertos también de Nothofagus. Otra especie de Blestium es Blestium penamarina. Esta es una especie bastante pequeña que puede alcanzar los 11 centímetros de alto. Está presente en casi todas las comunidades de vegetación que hay en el área de estudio, pero es menos común en la estepa patagónica de Magallanes. Bueno, también hay bastantes especies de helechos película que son conocidos. Una de estas es Serpiliopsis cespitosa, Varia cespitosa. Esta es una especie bastante común en Tierra del Fuego y Cabo de Hornos, a excepción de la formación de la estepa patagónica de Magallanes. Es posible encontrarla en pantanos, en el límite de crecimiento de vegetación también, en acantilados también y en troncos de bosques de Nothofagus, bosques húmedos. Otra especie de helecho película es Menophyllum tortuoso. Esta especie se caracteriza por tener estos cilios alrededor de la hoja. Es la única que presenta esta modificación en su hoja, en su lámina, perdón. Se encuentra en casi todas las formaciones, a excepción de la estepa patagónica Magallanes, y se asocia a troncos de bosques de Nothofagus. También es posible encontrarlo en suelos también y en pantanos. Otra especie es Hymenophyllum darwini. Esta especie no es tan común de Hymenophyllum y se asocia a suelos de bosques de Nothofagus y de Dremis winteri. Nothofagus betuloides, que es el cogüe de Magallanes. Bueno, ya terminando, tenemos el ciprés de las Huaytecas, Trichodendron ubiferum. Esta especie es localmente dominante, no es tan común. Se asocia a 4 formaciones en el área de estudio. No está en la isla grande de Tierra del Fuego y puede alcanzar una altura de 10 metros, pero en la zona no es, por lo menos nosotros no encontramos ninguna especie que alcanzara esa altura. A lo más 2 metros creo que fue la más grande, pero los otros eran bastante pequeños. Una especie bastante explotada históricamente, entonces es relevante igual saber que esta especie está en la zona. La otra especie de Pinacea es Lepidothamnus funky, que es el ciprés enano, y esta especie solamente es posible encontrarla en una parte del área de estudio. La describe David Moore en este punto en formaciones de vegetación descritas como el páramo magallánico, que son estas vegetaciones con arbustos pequeños, casi rastreros, y en zonas bastante húmedas. Y bueno, a modo de conclusión, quiero destacar que existe
una considerable desactualización y disgregación en la información de la flora de Tierra del Fuego y de las provincias de Tierra del Fuego y Antártica chilena. Eh, Hay harta información, pero está bastante disgregada, ese es uno de los problemas. Eh, También destacar estas 93 especies de origen alóctono, que es bastante para una formación que, por lo menos en mi caso, yo lo consideraba eh, como de intervención antrópica muy cercana a cero, y es verdad que en verdad hay bastantes especies de origen alóctono. Existe gran cantidad de especies no evaluadas en ninguno de los procesos de asignación de categoría, y lo que se contradice con la gran cantidad de superficie que se encuentra protegida en la zona. Y el bosque caducifolio Magallanes se posiciona como la formación con mayor diversidad, entonces las prioridades para proteger deberían estar en esta formación. Finalmente destaco la existencia de 9 especies nuevas para Chile y 19 especies nuevas para la región de Magallanes, según el catálogo de Rodríguez et al. 2018. Y eso, gracias por escuchar, espero que les haya gustado y estoy ahora atento a preguntas. Ahí. Bueno, muchas gracias, Matías, por esta muy informativa y hermosa charla. Ahora vamos a dar el paso a las preguntas. Comentar a la gente que pueden seguir dejando preguntas en el chat. Nosotros las vamos a ir respondiendo en orden de llegada. Entonces vamos a responder las preguntas que ya llegaron. Eh, la primera es de Victoria, que dice: hola, ¿la base de datos de los registros de la zona se puede consultar en algún lugar con sus coordenadas geográficas? ¿Se encuentran publicados? La actualidad no. La universidad se demoró un tiempo en realizar las revisiones correspondientes, pero puedo dejar mi correo en algún lado y yo puedo facilitar el acceso a esa base de datos. Mi idea es que igual se extienda a la mayor cantidad de personas posible, eh, siempre y cuando igual mencionen que los autores, según yo, eso es lo importante, pero claro, en la actualidad no está como llegar y buscar en Google, pero me preguntan y yo la puedo facilitar. Súper. Alejandra Lara pregunta: ¿cuál es la diferencia entre autóctonas y endémicas? Autóctono referido que son, o sea, son especies originarias de Chile, es decir, que no son introducidas de otras partes, y endémicas son especies que son exclusivas del país, solamente se encuentran en esta zona. Igual endemismo se puede considerar a nivel de país o nivel de región, es un término bastante amplio, pero esa es la diferencia. Súper. Macarena nos pregunta: hola, ¿cómo es la relación entre especies de flora y entre esta y la fauna de la región? Mm, eh, bueno, en realidad eso no lo sé. Mi, mi tesis se restringió exclusivamente a la flora de la vegetación. Creo que debiera hacerse un estudio que haga esta relación entre fauna y flora. Dentro de las especies que mencioné, claro, aprendí en la charla de calciolarias que existe esta relación entre calciolaria uniflora con la perdicita, que se come el aióforo carnoso que es de sabor dulce. Y quizá otra relación que existe entre la fauna es el transporte de semillas que hay en la zona. Y eso, no tengo más información en realidad. Creo que igual hay estudios que igual pueden aportar a esa pregunta, pero eso. Súper. Carla Aguilera pregunta: ¿por qué no consideraste matorrales xerofíticos y la zona andina? También la extrañé. Saludos. Ah, claro, hay una... O sea, sí, en realidad mi elección de especies fue bastante arbitraria. Quería tratar de hablar lo mayor cantidad posible, pero era difícil igual como distinguir qué especie sí y qué especie no. Pero mi trabajo igual lo puedo facilitar a cualquier persona y ahí hay más información. Eh, pero eso, traté de incluir la mayor cantidad de especies posible, no, no puedo incluir todas. No tengo excusa. Super. Christian Wilson pregunta: hola Matías, muy interesante charla. ¿En tu estudio encontraste diferencias significativas de distribución de especie con los trabajos anteriores? ¿Y el maitén pudo ser introducido alóctono en ese sector? Mm, eh,
La verdad es que, claro, siempre hay particularidades en las especies. Hay algunas como que se distribuyen estrictamente en algunas formaciones y se encontraron en otras, pero como puntos muy locales. Eh, pero no, en realidad se parecía bastante a la bibliografía que existe de la flora. Y sí, el Maitén no podría asegurar que fue o no introducido, pero también una probabilidad porque se restringe a la isla Navarino. Entonces, esta es una de las pocas zonas que tiene población, entonces quizás fue introducido, pero no podría asegurarlo tampoco. Habría que investigar más al respecto. Super, Carla Aguilera pregunta, respecto al ciprés de las Huaytecas, ¿a qué te refieres con que sea dominante pero no común? Ah, es que no es tan fácil encontrarlo, como no tiene una amplia distribución como otras especies, pero donde hay, o sea, pasa a ser una especie que domina en la zona. Otra manera de explicarlo es como que uno va y no encuentra un árbol, sino que encuentra varios, y si uno empieza a considerar la vegetación de la zona, se da cuenta que es un componente importante de la vegetación. Pero claro, estos bosques de ciprés de la Huayteca, bastante reducidos, no son tan comunes. Pero cuando lo encuentran, no encuentran una especie, sino que deberían encontrar más. Aunque como ha sido intervenida, hay bosques que se redujeron tantos que pueden haber menos especies, pero localmente es dominante, solamente que estos bosques no son tan comunes en la zona. No sé si me expliqué bien, Sí, pero súper. claro. Marcela Ferreira pregunta, excelente charla, muy clara e interesante. Gracias por acercarnos a este sitio tan particular y desconocido. Una pregunta, ¿hay zonas altoandinas o alpinas que puedan relevarse? Creo que no están incluidas las formaciones que mencionaste, o yo me perdí esa info. Mm, es que sí, Alto Andino, no sé cómo el término. Una particularidad de esta área de estudio, como a diferencia de otras, es que las formaciones normalmente conocidas como altoandinas, que podría ser estas formaciones en cojín, están básicamente en la costa. Es una de las pocas áreas que las condiciones climáticas determinan que formaciones normalmente de altitud se encuentran a nivel del mar, entonces quizá eso confunde un poco. Y otra también explicación quizás de que no hay datos de zonas altas, como que no hay datos como eh, al medio de la cordillera de Darwin, es porque el acceso es sumamente difícil. Los datos se atribuyen en su mayoría a zonas costeras porque eh, lo, lo que pasó harto o sea, lo que hacen harto los botánicos que van a la zona es recorrer los fiordos y desembarcar y colectar ahí mismo. Pero, claro, la zona tiene estas condiciones climáticas tan particulares que vegetación que normalmente en otras zonas del país se encuentra en zonas altas de cordillera, en el área de estudio se encuentran en la costa misma. Lo mismo pasa con fauna, pero lo leí en algún libro de que, claro, existen concones y caranchos negros, creo que en la misma costa, entonces es bastante peculiar eso en la zona. Quizás por eso la gente extrañó vegetación altandina, pero es porque es la más común de la zona en realidad, como en zonas costeras, lo cual es sumamente interesante. Super Sandra Maza pregunta, ¿qué libro hay sobre la flora de esta zona? Bueno, el libro clave para hacer este trabajo fue el de David Moore, Flora of Tierra del Fuego, creo que es el libro más completo que hay de la zona, como había mencionado anteriormente. Eh, y eso en realidad, existen otras como documentos que hay en Google. Hay que buscar Flora Tierra del Fuego, PDF, y ahí es posible encontrarlo. Este libro igual no está disponible en internet, pero igual lo puedo facilitar si es que a alguien le interesa. Pero eso, el libro más completo es el de David Moore del 83.
Super María Teresa Serra pregunta, ¿qué especies requieren mayor urgencia en ser clasificadas en su estado de conservación según el reglamento del Ministerio de Medio Ambiente? Mm, Creo que una conclusión a la que llegué como después de haber realizado este trabajo es que debieran priorizarse, esta zona está bastante protegida, entonces a mi parecer deberían priorizarse especies de otras regiones que tienen menor protección, en realidad. Eh, Sin embargo, de todas las formaciones de vegetación, la más intervenida y la que menos tiene superficie protegida es la estepa patagónica de Magallanes. Entonces quizá ahí se podrían destinar recursos si es que hay recursos en la zona, destinarlos a la vegetación de ahí. Hay bastante gramíneas que nunca se consideran, porque no son tan vistosas y las flores son pequeñas y verdes. eh, no se consideran casi nunca para la asignación de categorías de conservación y yo creo que ahí igual pueden haber especies con menor distribución, pero no se han estudiado tanto. Y matorrales de esa zona también. Hay harto especies que son exclusivas de la zona, si bien no son endémicas de Chile por esta división político-administrativa, pero sí están restringidas al área de Tierra del Fuego. Entonces, claro, eso. Quizás también se podrían hacer como un trabajo en conjunto con Argentina, a mi parecer es urgente, porque claro, los recursos vegetacionales en la zona son exclusivos de la zona, pero se comparten con Chile y Argentina y debieran haber un esfuerzo entre esos dos países para hacer estudios más recabados y quizá ahí sugerir categorías de conservación. Pero eso. Super Carla Aguilera pregunta, ¿qué te refieres con que los enfoques de conservación deban ir a los bosques caducifolios, siendo según tu estudio el área más extensa? ¿Existe algún enfoque ecológico para esta mirada? Eh, no sé si dije que era la más extensa, sino que es la más diversa en términos de flora vascular. Claro, mi criterio igual quizás no es ecológico, como no considera ecosistemas, pero sí considera las especies de plantas vasculares y esta zona, a mi parecer, debe considerarse quizás prioritaria por la gran diversidad de plantas vasculares, exclusivamente referido a ese atributo. Eh, sí, eso en realidad es por la diversidad de plantas, que es mayor a otra. Ah, claro, y también otra cosa que no mencioné es por su ubicación entre la estepa patagónica de Magallanes y el bosque siempre verde. Entonces, sí existe una especie de intercambio de especies entre la estepa patagónica de Magallanes con el bosque siempre verde y además este bosque caducifolio. Entonces, eh, esto sí podría ser un criterio ecosistémico de que es bastante diversa esta formación de vegetación en cuanto a ecosistemas propios porque está entre estas dos formaciones de vegetación bastante grandes. Entonces, también por eso podría ser un criterio para seguir protegiendo la estrategia. Y destaca igual que muchas de estas sean iniciativas de privados en la zona. Se agradece. Súper. Y Nita Paz pregunta, ¿bello trabajo, alguna formación altamente amenazada? A mi parecer, la formación más amenazada son los bosques de ciprés de las Huaytecas. Creo que eh, esa especie tiene igual bastante historia. Fue bastante explotada por las personas para hacer postes de luz que eran traídos hacia zonas más centrales de Chile. Entonces, los bosques son bastante reducidos y se demoran mucho en crecer, entonces me parece igual esa especie se tiene que considerar para proteger en la zona. Y eso. Super Jean Pablo nos pregunta, hola Matías, muy buena charla. ¿Existen especies invasoras que estén poniendo en peligro la flora de esta zona, como ocurre con la fauna y el castor? Mm. Eh, la verdad es que, bueno, en la zona no hay algunas zonas localmente dominadas por algunas especies invasoras, pero en realidad no es como
un problema tan grande como lo es el castor. El castor igual es como modifica ecosistema entero y grandes hectáreas, entonces a mi parecer no hay nada en la zona que se compare con el castor. Eh, sí, quizá hay especies de gramínea en la estepa patagónica de Magallanes que tienen mayor extensión, pero claro, si se compara con el castor, yo creo que ninguna especie introducida genera tanto daño como este roedor. No hay tampoco plantaciones de pino en la zona extensas como en otras regiones del país, ni tampoco especies como la zarzamora que domina lugares. No, no ha pasado eso por lo menos hasta ahora en la zona. Pero claro, el castor, esta modificación que hace el ecosistema es tremendamente dañina y es lo que perjudica más a las especies de plantas en la zona. Transforma el bosque entero en esta, o sea, con estas represas que hay, que forman. Eso. Super Maximiliano Ortega pregunta, ¿algún libro amigable con fotos para conocer especies de Tierra del Mm. Fuego? No tan científico con cada característica de la especie, sino como con fotos, nombres, flores. Ah, mm, no que yo sepa en realidad. Eh, Creo que hay algunos libros que tratan sobre Cabo de Hornos que tienen fotos. Yo tengo un libro que es con fotografía y distribución de las especies, pero es de Torres del Paine, igual está fuera de esta zona. Que yo conozca, no. El libro que yo recomendar siempre es el de David Moore. Y claro, la ventaja igual de ese libro es que igual tiene ilustraciones y uno puede ir entendiendo lo que está leyendo igual como viendo la ilustración que es lo más cercano a la foto. Pero el problema igual de libros que utilizan fotos es que muchas veces las especies de las imágenes son erróneas. Entonces, no, según yo, no hay un libro con flores, o sea, con fotos de las plantas y su distribución y características morfológicas bien hecho hasta ahora. Sí encuentro que puede ser existe la necesidad de hacerse ese libro. eh, la información respecto a plantas vasculares está súper disgregada en todo Chile, a mi parecer. Y, y debería hacerse un libro con fotos, con la distribución y que no quede tanto en el ámbito científico, sino que se abra un poco más a la gente. Esta tesis igual podría servir perfectamente la base de datos para hacer un libro de ese tipo que muestre la distribución de la especie y, claro, podría este trabajo servir para hacer ese libro, pero hasta ahora no hay. Eh, Julio Silva pregunta, ahora muy interesante la charla, ¿en qué medida la crianza de ovejas y el castor altera la composición vegetal? Claro, el castor lo que hace es modificar, inundar las zonas que hay bosque y mata los árboles. Entonces modifican ecosistemas enteros. Más encima el castor lo hace como río abajo, entonces como que toda la vegetación que hay hacia arriba se inunda y se cambia. Y la oveja es eh, la oveja se come las plantas en realidad, es como que eso igual es el drama de las ovejas, no se comen las especies y evitan su normal desarrollo. Sin embargo, igual, no sé, yo en general como quedo con... eh, igual me gusta que se utilicen plantas nativas para hacer eh, ganadería, pero no... Claro, siempre poniendo los límites, a mi parecer, como no extinguiendo la especie para nada, pero sí. Es que el caso contrario es las zonas donde han puesto especies introducidas para hacer pastoreo o los bosques de pino que hay en la zona central, como que igual está como... Se podrían igual quizás explotar las especies nativas, pero teniendo en consideración su distribución para que estas no se vean afectadas a nivel de especie. Pero claro, en la zona de las ovejas muchas veces se comen las especies nativas, pero tampoco genera impactos mayores a nivel de especie, pero igual faltan estudios a mi parecer. Como mencionaba anteriormente, las especies de gramíneas que hay en la zona no han sido estudiadas a cabalidad, no, casi nunca se consideran para la asignación de categorías de conservación.
Entonces, igual se tiene que ver qué tanto impacto generan las ovejas en estas estepas y en los pastos, básicamente. Super Magdalena Cerda pregunta, ¿es posible usar estas especies de manera paisajística en plazas y jardines de la zona? Mm, sí, yo encuentro que sí. Eh, las especies quizás no... A ver, no recuerdo cómo era la plaza de... Creo que hay especies, se utilizan especies de lehenga en la zona, pero igual no estoy tan familiarizado como con técnicas como para hacerlo o si o cómo hacerlo en realidad. Eh, no estoy tan seguro si se hacía, sinceramente. Pero se podría, a mi parecer, perfectamente aprovechar estas especies que ya están adaptadas a estas condiciones extremas para para utilizarlas en la zona, como de manera ornamental. Hay hartas especies que a mi parecer son bastante bonitas y, y quizás como esta zona también está como eh, se está ahora ampliando, como que más gente está yendo allá a medida que aumenta la población humana. eh, Cada vez estas zonas van a ser más y más habitadas, entonces a mi parecer sería una iniciativa increíble utilizar la misma vegetación para hacer estas plazas y zonas de dispersión y no empezar a traer especies de otros lados. Pero si se hace ahora no estoy tan seguro, la verdad. Súper. A ver, ¿y quedan más preguntas? Sí, Marisol Canales pregunta, ¿crees que hay material suficiente para realizar una investigación similar en el norte de Chile? Sí, tengo compañeros de carrera, otros ingenieros en recursos naturales, que han hecho trabajos similares en Arica y Parinacota, en Tarapacá y en Atacama. Eh, Recientemente, la consultoría Biota también está haciendo el catastro de recursos vegetacionales en Antofagasta. Entonces, igual es una oportunidad idónea para algún tesista que empiece a hacer ese trabajo. Creo que ya lo están haciendo en Antofagasta. Entonces, sí, la gracia de esta tesis era básicamente encontrar información que esté disponible para todas las personas. Entonces, es tedioso buscar la información y los datos geográficos, pero es una metodología que se puede aplicar a todo Chile y la idea es que igual se haga como para tener bien claro la distribución de la vegetación, o sea, de la flora en todo el país. Es necesario todavía hacer estas recopilaciones de información para hacer bases de datos y después generar cartografías de distribución y conocer mejor la vegetación, pero sí se podría, o sea, perdón, la flora, se puede hacer en todo Chile. Súper. Bueno, por último, preguntan si tu tesis está disponible electrónicamente. Creo que todavía no. Eh, Está en revisión. O sea, ya me titulé y todo, pero revisión por la universidad. Pero me preguntan y yo puedo facilitarla sin ningún problema. Mi idea es que se conozca de la mejor manera posible. Súper. Bueno, esa fue la última pregunta. Así que, bueno, primero que todo agradecerte, Matías, por hacer esta muy completa y hermosa charla por el recorrido de la flora de Tierra del Fuego y Cabo de Hornos. Ujú, Y también agradecer a toda la gente que nos acompañó esta tarde en esta charla. Recordarles que estas quedan en Facebook y también lo subimos posteriormente a nuestro canal de YouTube. Y nos vemos el próximo, o sea, este jueves ujú. con la charla sobre el origen de las especies en los cactuarios ¿ya? Así que estén muy bien, que tengan linda tarde. Muchas gracias.